Pero hablando de mate, hablando de tarde, hablando de merienda, vamos a recordar un gran ciclo de la televisión argentina. Así es, y vamos a recordar a la primera que nos hizo cocinar en televisión. Vamos a recorrer su historia porque una mujer de avanzada, y estamos hablando de Doña Petrona. La masa de hojaldre rápida. Acá tengo 400 gramos de harina. Me da la manteca Juanita de la heladera. La manteca la tengo bien durita porque acá hace mucho calor. Voy a poner esto en el horno. Muy bien, sabemos entonces que son empanadas. Bueno. Doña Petrona, aquella del libro inmenso, que además pasa de generación en generación, que después de la Biblia creo que es el tercero más vendido en la historia editorial argentina. Así es, el tercero, 123 ediciones del libro maravilloso de recetas de Doña Petrona. Vamos a hablar de eso y de todo su recorrido. Una mujer de avanzada, como decíamos, y está en línea. Le agradecemos muchísimo a Marcela Masud, su nieta, la nieta de Doña Petrona, con nosotros. Gracias, Marcela, por recibirnos. Por favor, es un honor estar con ustedes. Hola Luis y hola Tati. Tenés el libro de tu abuela, me imagino, sí, en tu casa. Hay algunas fotos testimoniales del hecho. Tengo toda la colección que era de ella, así que sí, los tengo yo y alguna parte que está en el museo. Vos sabés que los sabores forman parte de un pueblo, no es solamente vamos a comer, vamos a divertirnos comiendo en familia, sino que uno puede narrar la historia de un país a través de sus sabores. Y no hay masa de hojaldre que salga mejor que la receta de tu abuela. Eso lo sabés. Una genia, como decía Tati, una avanzada en cómo mostrar, ¿no es cierto?, las cosas, porque si vamos a los primeros libros, todo el paso a paso de cómo hacer esa masa de hojaldre para que a las personas le salieran perfecto, ¿no es cierto?, como ella estaba acostumbrada a dar las recetas, todas exactas y perfectas, y no quería que nada le fallara a nadie de lo que hicieran de ella, así que sí, una gran receta como todas las de ella. Quiero ir a los inicios en la cocina de Doña Petrona. Y vos nos vas a confirmar si algunos datos que tenemos son así o hay errores en la historia que se va contando. ¿Arranca Doña Petrona cocinando en la compañía primitiva de gas cuando cambiaba la forma de cocinar, cuando acá se cocinaba con cocina de querosén o de leña y llegaban las cocinas de gas? ¿La contratan a Doña Petrona para capacitar a la gente, para contar sus recetas y explicar cómo se cocinaba a gas en la Argentina? Sí, exactamente. La compañía de gas preparó a un grupo de ecónomas que de eso las hizo estudiar, ¿no? Las preparó muy bien exactamente en el uso del gas, porque en ese momento en el país sobraba el gas y la red de gas decide extender este servicio a los hogares, que no había en los hogares red de gas. Entonces, bueno, estas 12 mujeres que estaban preparadas para esto eran simplemente vendedoras, ¿no es cierto?, del producto que era la cocina para que la empresa pudiera vender el servicio. Y así empezó, exactamente, solo que, bueno, yo creo que la personalidad de mi abuela hizo que fuera la única en llenar teatros y salas con personas que querían aprender a cocinar y sobre todo en esos momentos alimentar a las familias como corresponde, ¿no? Marcela, vamos a poner un poco en tema, seguramente muchos están entendiendo claramente de lo que estamos hablando, pero los más centennials, los más jovencitos, entender que incluir la cocina a gas, justamente como dice Marcela, porque se venteaba el gas, se abrían los pozos, se dejaba salir el gas para luego obtener el petróleo. Cuando energéticamente el país decide obtener el gas y usarlo como fuente de calor, era enseñar algo, era meterse en la casa de las familias que estaban acostumbrados a la leña. Es como lo que va a pasar dentro de poco cuando haya autos eléctricos y la gente tenga que abandonar las estaciones de servicio para enchufar un auto, por ejemplo, ¿no? Era toda una revolución.
absolutamente, toda una revolución. Bueno, vos decís, y a donde se extendió la red de gas, los primeros beneficiarios fueron algunos en Capital, porque imagínate que y hoy hay gente sin gas, entonces fue como una gran revolución en ciertas casas, en ciertas familias, ¿no? No en todos lados había. Y estas cocinas, bueno, es muy gracioso a veces ver en imágenes, sobre todo las que están en el museo, que había familias de señoras muy pitucas y llevaban a su cocinera para que ellas fueran a aprender lo que la abuela enseñaba, porque la que pagaba, digamos, la cocina era la dueña de la casa, ¿no? Y las cocineras eran las alumnas de mi abuela. Ahora, Marcela, una abuela de avanzada tenías, porque siendo muy jovencita empieza a trabajar cuando no era tan común y convierte su propio nombre, se convierte a ella misma en una marca. Y crece y se convierte en la cocinera de todos, la cocinera de Argentina. Siempre llamó la atención, hoy impensado, doña Petrona daba su teléfono al aire para que quien la veía, si tenía algún problema con una receta, la llamara por teléfono y le preguntara. Ahora, si ya lo que necesitaban era una receta completa, lo tenían que mandar por carta, ¿no? El pedido. Así fue, sí, totalmente. Mi abuela empezó casi con 20 años ahí a estudiar porque su marido, que no le iba muy bien económicamente, ella se propuso ayudarlo porque ella quería vivir bien. Entonces dijo, bueno, hay que salir, estas clases, digamos, del gas estaban enfrente de donde ella vivía, así que bueno, fue como un motivazo para que ella fuera a ver, yo digo que en esa época debe haber sido la primer mujer que sustentaba la casa, ¿no? Claro. Porque después quedó viuda y mi abuela siguió adelante. Al año de viuda se casó con mi abuelo, con Masud, con don Atilio, y mi abuelo siempre fue detrás. Ya mi abuela era un personaje, se casó casi con 40 años, así que mi abuelo Atilio fue siempre detrás de ella, con una absoluta humildad, pero siendo siempre el hombre que sostenía a esta doña Petrona famosa. Así que yo digo que la vida los ha unido en el total amor que se tenían el uno por el otro, la fascinación que se tenía el uno por el otro. Buenísimo. Marcela, ¿sabes qué vamos a hacer? Ver otro tape de tu abuela cocinando. A ver, Marcela está hablando de lo que hoy es agenda feminista, que es justamente la independencia económica para que desde ese lugar haya vínculos y acuerdos de paridad, no de dominación ni de violencia económica. Una mujer que vos me decías, Tati, que manejaba su auto, fumaba, tomaba su vasito de whisky todos los días, le gustaba el fútbol. Y cocinaba con Ana María Muchnik también, mírala. También. Antes que nada, Ana María, voy a poner eso en el horno. Muy bien, sabemos entonces que son empanadas. Eso nos va a preparar hoy la señora, empanadas. Bueno, muy bien, entonces ya está trabajando, señora. Yo voy a, Ana María, le quería decir, como usted me había preguntado, que voy a hacer la hojaldre rápida. Ajá. Y la hojaldre para hacer los 1000 hojas. Perfecto, la vemos, señora. Dale. La hojaldre rápida era una hojaldre que había que tener tiempo. Recordemos que eran épocas donde mayormente las amas de casa, primero no tenían entradas laborales, o sea, no había una propuesta ni una agenda laboral para mujeres y la dedicación mayor era la del hogar. Por eso la cocina llevaba mucho tiempo. Y este es el primer magazine de la televisión. Buenas tardes, mucho gusto, Tati. Fue el primer magazine. El primer magazine, 22 años, 23 años. Ahora nos lo va a decir porque está una de sus conductoras, Ana María Muchnik. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias a ustedes. ¿Cómo están? Muchas gracias. Bueno, 22 años de Buenas tardes, mucho gusto. Sí, desde octubre del 60 hasta marzo del 82. 22 años, efectivamente. ¿Y cómo es conducir 22 años un programa que cada día se renovaba? Ah, no, menos. Claro, en tu caso menos, 7. No conduje yo 22 años. Ah. No, el programa tuvo varias conductoras. Yo conduje, abrió Mari Carmen, después estuve algún tiempo, me fui de viaje, después
estuvo Canela, estuvo Daniel Ríos, o sea, hubo varios conductores. Guillermo Lázaro también, Vos eras muy jovencita cuando llegás a Buenas Tardes, mucho gusto. Sí, tenía 18 años, efectivamente. Era muy chica, venía de conducir unos programas infantiles. Se fue Mari Carmen a España a casarse. Y bueno, el Canal 13 me preguntó si yo quería conducir. ¿Y cómo era doña Petrona? Porque siempre la vemos impecable, con sus uñas rojas, peinada. ¿Cómo era atrás de cámara? Mira, atrás de cámara era una mujer muy prolija, muy ordenada, que llegaba al canal para grabar con mucha anticipación, traía todas sus cosas, todas, adentro de esos grandes canastos de mudanza. Ahí estaban. Tenía sus cacerolas propias, sus platos, sus cubiertos, todo propio, además naturalmente de los ingredientes. Vos ten en cuenta que ella hacía el plato que mostraba en la cocina del canal, del estudio, y lo que ya traía preparado para mostrar terminado, y claro, el famoso paso a paso, que es lo que iba mostrando cómo se hacía. O Ana sea María, que cuando terminaba el programa había un montón de comida realizada por doña Petrona. Había tres platos, más o menos tres platos. Muy prolija. ¿Cómo? Digo, más o menos del mismo plato había tres, porque había que presentar la mise en place, o sea, todos los ingredientes, el paso intermedio y el cocinado o terminado final. Pero igual el resto era en tiempo real. ¿Cuánto tardaban en hacer una receta al aire con estos adelantos que igual llevaba doña Petrona? Ella tenía 3 bloques, alrededor de media hora televisiva. O sea, el espacio de ella era los 10. Uy, vamos a ver si... Porque era de doña Petrona. Ahí la tenés. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Quiero volver... Tenía media hora, o sea, tenía los 3 bloques últimos, ella cerraba el programa de los viernes. Quiero volver por un minuto, le quiero preguntar 2 cuestiones a Marcela, porque recién habló de su abuelo, un hombre que deja su trabajo para acompañar a doña Petrona y ayudarla en la administración de este gran negocio que había generado. Pero doña Petrona estuvo casada antes, es doña Petrona C. de Gandulfo, y le quiero preguntar, por un lado, si es cierto que Gandulfo no estaba de acuerdo con que ella trabajara. Y también le quiero preguntar por una versión que circula, que dice que a los 15 años a doña Petrona le había pedido en casamiento un oficial, un coronel del ejército, y que entonces ella se va de su pueblo por esto y anduvo noviando en el campo un tiempo. ¿Fue así? Absolutamente, re bien informada que estás. Sí, no, Gandulfo, bueno, imagínate, Gandulfo era bastante más grande que mi abuela y no estaba de acuerdo. Como buen hombre de la época que una mujer saliera, y bueno, mi abuela no salía sola a estudiar cocina a la compañía del gas, se hacía acompañar por una sobrina, porque era muy mal visto en esa época que una mujer casada saliera sola. Así que imagínate, estamos hablando del año 18, 20. Claro. Y después, sí, mi abuela, bueno, con su carácter, se fue, sí, la madre la quería casar con un capitán, con 15, 16 años, que se usaba en esa época ya entrar en la familia, ¿viste? Con los casamientos, armados, evidentemente, y mi abuela dijo que no, se fue a trabajar a un campo, donde también en el museo hay una foto de mi abuela toda vestida como bien de campo, con bachas de campo, botas y un arma, porque ella era la que iba arrendando todo el ganado en esa chacra donde la habían tomado para trabajar. Y ahí el administrador de esa chacra era Gandulfo. Así que ahí lo conoce. Ahí lo conoce. Ahora vuelvo un segundito con Ana María, que está en línea, nos está escuchando, porque
cuando habla Marcela Masud, que es la nieta de doña Petrona, se me ocurre relacionar a doña Petrona, más allá de los distintos momentos, no eran contemporáneas, con una Victoria Ocampo, que también en principios del 900 manejaba, fumaba, la miraban mal, pero abrió caminos dentro de la intelectualidad y la academia. Doña Petrona en su franja socioeconómica, y también, ¿por qué no relacionar a una Tita, que en un ratito vamos a hablar de Tita Merelo, que también en su momento dijo: las mujeres podemos, vamos solas, no necesitamos estar a la sombra de un hombre, ¿no? Yo creo que sí, es muy importante decirlo, porque allá por el 60, cuando se inició Buenas tardes, mucho gusto, las mujeres tenían una manera de vivir que ha ido evolucionando y que debemos decir que no es en general la de hoy. Bueno, este año fue un año muy especial, pero digo, en los 60 la mujer estaba mucho más en su casa, trabajaba menos fuera del hogar, o sea que su gran trabajo era dentro de la casa. Y el espacio de Buenas tardes, mucho gusto, era un espacio que de alguna manera les correspondía, les pertenecía. Además debemos decir que fue una época en la que Buenas tardes, mucho gusto iniciaron su carrera muchas ecónomas, muchas cocineras realmente excelentes. Doña Petrona, claro, es la gran maestra, pero también estaba María de la Baldi, también estuvo el profesor Messi, también estuvo Choli Berreteaga, Chichita del Quiaga. Ahora les voy a Berger, preguntar, o sea, realmente a las una dos. escuela de Les voy a ecónomas y preguntar cocineras. a Ana María y a Marcela por un mito que hay sobre una torta de doña Petrona, que quiero saber si la hizo o no la hizo, pero primero vemos un poquito más ¿Cuál? de la cocinera de los argentinos en escena. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Qué nos va a preparar hoy, señora? Una masa de lo más económica para hacer factura. Perfecto, que Muy yo la vi rica. y es muy linda. Y muy fácil. Señora, la dejo entonces con la sangre. Bueno, gracias. Voy a empezar por el final. Acá tengo las masitas. ¿Ven, señoras? Entonces yo les voy a preparar para hornearlas, que quiero que ustedes la vean horneada. Ana María, por favor, lee los ingredientes. ¿Cómo no, señora? Gato de nueces y cerezas. Te falta un poco de merengue, pero voy a introducir en el horno porque no vamos a tener tiempo. Quiero que vean bien el punto del merengue. Polvoreamos con azúcar impalpable. Ponga la panita en el horno, bien caliente. Acá tengo 400 gramos de azúcar refinada cubierta con agua. Le pongo fuego fuerte. Ustedes la agregan así. Nada de hacer bollito. Es una forma muy simple de preparar. Nada de hacer bollito. Nada de hacer bollito. Nada de hacer bollito. Pará, tenías una pregunta pendiente para Marcela y para Ana María, pero antes quiero pedirle a la producción, que me encanta volverlos un poquito locos en el medio del aire, que volvamos a las imágenes del museo, porque hay fuentes y ollas que hoy son tendencia. Quiero que vean una olla que es tipo horizontal, con tapa de hierro, enlosada en color rojo, la vas a ver arriba de la cocina, que hoy por hoy se venden, esa que está arriba de la cocina blanca, esa roja, hoy por hoy se vende como de última moda, son carísimas además, cuestan un auto. Y después hay unas enlosadas azules, que vas a ver más adelante, azules con unas pintitas blancas, que volvieron a estar de moda hace 2 años. Esa tengo una yo. ¿Tenés una? Pero la roja era, esa forma la tenía porque era ideal para cocinar pescado. Claro, por el largo del pescado lo hacías entero. Hoy volvió a esa forma. Y todos los utensilios que ves, que cuando hoy por hoy los ves tal vez en programas que son justamente certámenes de cocina, le mandamos un abrazo al canal Colega, no lo mencionamos por razones obvias, esto nació muchos años atrás con una señora que se llamaba Doña Petrona. Doña Petrona, que además iba incorporando la tecnología que iba apareciendo a las recetas. Cuando Doña Petrona arrancó, no existía la batidora eléctrica. No, después vino. No existían los electrodomésticos que tenemos hoy. Entonces fue incorporando paso a paso. Por eso es interesante ver la Argentina desde la cocina de Doña Petrona y cómo iban cambiando esas recetas, cómo fue cambiando la economía en las recetas. Pero hablando de la historia argentina, le pregunto primero a Marcela, ¿es verdad que Doña Petrona le hizo una torta de cumpleaños a Perón? Bueno, la historia cuenta que sí. Ella dijo que un almuerzo, me acuerdo, había mucha gente en mi casa, en la casa de ella, en Olivos, y ella contó que sí, que mandó una torta y la llevó mi papá.
Así que supongo que debe haber sido cierto. La verdad que nunca lo terminamos de confirmar. No se hablaba mucho de política, bueno, como hoy tenemos la política metida en todos los almuerzos y todo el día en casa con los chicos. Nosotros éramos muy chicos y realmente no escuchábamos tanto hablar de política, pero sí esos comentarios de la abuela, como la vez pasada conté que cuando Perón murió, pasó el carro fúnebre por adelante de la casa de mi abuela y era un mundo de gente, la calle Malaver y Ascuénaga, y el carro fúnebre, en vez de entrar en la entrada de la quinta, siguió por Malaver. Bueno, lo hicieron, se avivaron que no tenía que subir, sino que tenía que entrar ahí, así que toda la gente se tuvo que abrir, el carro bajó y entró en la quinta, y cuando la vieron a la abuela, que estaba parada, mi abuela en la galería de su casa, gritaban Petrona y Perón un solo corazón. Y Mira mi abuela se asustó de ver tanta gente gritando, pero bueno... La cocinera del pueblo, obviamente. Sí, vamos a hacer algo, Marcela y Ana María, si les parece. A mí me encanta porque me parece que como en un libro de recetas uno va desagregando y abriendo historias y viendo en la historia el crecimiento justo y necesario del espacio que la mujer tiene que ganar en la sociedad. ¿Las invitamos para otro día para que vuelvan a estar con nosotros? ¿Les parece? ¿Cómo no? Bueno, gracias. Un beso grande, Ana María, un beso grande, Marcela. Y en cualquier momento, muy prontito, con más archivo de imágenes, volvemos a hablar de más recetas y más sabores. Un beso grande. ¿Cómo no? Chau, chau.